Muy buenos días, Señor. Gracias por escucharnos. Gracias por alentarnos a buscarte a ti. De verdad que en nuestra naturaleza carnal, buscar lo espiritual no es como lo obvio, no es lo que primero queremos hacer. Así que por eso reconocemos que si te buscamos a ti es porque tú produces ese querer en nosotros. El querer como el hacer por tu buena voluntad. Y así, Señor, tú también nos reargulles. Espíritu Santo, gracias por reargüirnos, Señor. Pues gracias por poner esa inquietud en nosotros cuando no estamos haciendo lo correcto. Y por también satisfacernos en andar por tu verdad. Porque hay dos satisfacciones, la del pecado y la de la verdad, la de la santidad. La satisfacción del pecado es por el resultado momentáneo o hasta el resultado que puede permanecer por un tiempo. Y que nos satisface el pecado cuando lo que hacemos nos hace sentir que nos salimos con la nuestra. Que logramos el favor de la gente, que evadimos una responsabilidad, que sacamos ganancia que no es honesta. Y está la satisfacción de la santidad, de seguir tu verdad. Que muchas veces vemos el resultado, el premio inmediato, la recompensa de hacer lo correcto. Pero curiosamente, Señor, existe, nos sentimos satisfechos, por eso qué bueno darte la gloria a ti. Pero también, Señor, muchas veces el hacer lo correcto nos busca problemas, nos genera inconvenientes o nos deja sin respuesta alguna. El que pecaminosamente toma lo que no es suyo, queda con dinero. El que santamente da de lo suyo, a veces que no solamente se pone en el momento, sino que queda sin nada. Queda empobrecido, pero queda satisfecho, creyendo en que tú harás, en que por ser justo no estaremos desamparados. Así que en este momento, Señor, esto no es algo que te haya contemplado orar. Y creo que es que tú, Señor, pones palabras en nuestras oraciones para entenderlas, no solamente para compartirlas, sino para entenderlas. Está la satisfacción del pecado, está la satisfacción de hacerlo santo y puro. ¿Qué satisfacción estoy buscando cada momento? ¿Y en qué satisfacción me estoy regocijando? En la satisfacción de hacer lo malo, y me alegro porque me produce cosas buenas, aparentemente buenas. Y de hecho solamente me molesta cuando peco, cuando no, el pecado no me da resultado. Esa puede ser una alternativa. Que me alegro cuando el pecado me produce buenos frutos y solamente me arrepiento del pecado cuando no me resulta. O sea, no me arrepiento del pecado, sino de los efectos negativos del pecado, de que no me generaron favor, ganancia. Y esa es una satisfacción incorrecta. Buscar esa satisfacción incorrecta, la satisfacción que tú quieres es que nos gocemos en andar en tu palabra, andar en la verdad. Y aunque andar en la verdad no produzca buen resultado al instante, es más, produzca malos resultados, como que nos rechacen, nos ataquen, nos ignoren, nos quiten. Nuestra satisfacción está por fe, porque no vivimos por vista, sino por fe. Por fe en ti, Señor Jesucristo, en que tú te alegras en que hagamos lo correcto, en que queramos la satisfacción de la verdad, la satisfacción de lo justo, de lo puro. Señor, gracias, Señor. Y entonces tú agregarás, tú añadirás cuando sea necesario por andar en lo justo. No estamos haciendo lo justo por el premio, sino porque es lo correcto, porque es lo que a ti te agrada. Y nuestro premio para lo que andamos en la fe, Señor, es satisfacerte a ti, glorificarte a ti, tener la satisfacción de que te glorificamos a ti. Señor, hoy esta palabra no planeada y que surge en medio de la oración, que se escriba en nuestro corazón. ¿Qué queremos alcanzar? La satisfacción del pecado, la satisfacción de la santidad. Es el desafío que tú nos pones para que conforme a él vivamos todos los días. Ahora recibimos con gozo tu palabra, confiando en que será buena en gran manera. En nombre de Cristo Jesús bendecimos lo que tú nos vas a enseñar. Amén. Muy bien. Y hablando de desafíos, apenas estamos empezando el lunes y hay desafíos, sí, claro. La palabra hoy se titula El Santo Desafío de Dios.
Y vamos a centrarnos, hoy va a ser algo bien curioso, vamos a centrarnos en un solo salmo. Que este salmo nos lleve a meditar en otros pasajes de la Biblia, es correcto, está bien. Pero vamos a centrarnos en Salmo 90. Busquemos Salmo 90 y aquí vamos a ver cómo Dios nos desafía. En este salmo, que no es tan extenso, nos desafía a varias cosas. Esto es interesantísimo porque nos desafía a varias cosas. Pero es un santo desafío, un desafío correcto, un desafío que nos lleva a nosotros a caminar bien. Y primer desafío pareciera un desafío como el que no veo cuál es el gran problema de eso. El primer gran desafío que el Señor nos pone en este salmo, el número 90, que nota curiosa, casi todos los salmos son de David, este es de Moisés. Este es un salmo que también se atribuye como una oración que que Moisés hizo al Señor. Y considerando esto, vamos a ver qué puso Dios en el corazón de Moisés para que quedaran registrados para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nosotros, así como Moisés, ver la gloria de Dios. Y en ese sentido, vamos a iniciar desde el versículo 1. Versículo 1 de Salmo 90. Y vamos a ver, vuelvo y repito, esto es interesantísimo. Salmo 90 dice, desde el versículo 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí hay un primer desafío. Leímos 2 versículos, pero los siguientes versículos sustentan o ponen más elementos a este desafío. El primer desafío es que, como Dios se define ante nosotros, y lo hace para que nos relacionemos correctamente con Él, conforme a la verdad que Él nos dice, aquí Él nos desafía a, ¿me crees? ¿Crees lo que te estoy diciendo y cómo te vas a relacionar con el Dios? Y esto es interesante. ¿Cómo te vas a relacionar con el Dios que se define en los primeros versículos del Salmo 90? Porque nosotros tenemos un Dios tan grande y paradójicamente las pequeñeces a nosotros nos derrumban. A veces estamos derrumbados por cosas tan pequeñas ante un Dios grande. Pero también tenemos un Dios tan verdadero y tan sabio que seguimos dando vueltas en nuestros propios pensamientos y no nos relacionamos con Él para crecer en sabiduría. Aquí por eso quiero leer no solamente los 2 primeros versículos, sino seguir desarrollando. Dios, en estos primeros versículos, veamos quién es Dios y cómo es, y qué nos ofrece. Lo primero es que nos ofrece algo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Desde Adán y Eva hasta ahora y las generaciones que serán hasta que Cristo venga, porque Cristo va a venir para limpiar la tierra, para hacer ya firme, o sea, ya comienza a ejercerse nosotros la eternidad con Él, en un cielo nuevo, tierra nueva, pero hasta mientras tanto, Dios ha sido nuestro refugio. Él primero lo que hace en el Salmo 90 es decir, antes de mostrarte quién eres tú, quién soy yo, te estoy diciendo, refúgiate en mí. Y ahora vas a ver por qué te tienes que refugiar en mí y no dejar que cualquier cosita, como dice cualquier acné en la cara, ya me quita la paz. Cualquier moneda que se me perdió ya, la vida es imposible. Por eso es que, como dice aquí, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo de Dios, tú eres Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Y eso quiere decir que nunca ha dejado de tener poder, ni va a dejar de tenerlo poder. No va a dejar de tener ese poder en la tierra y tampoco dentro de la tierra. Ese pedacito del mundo que yo ocupo. Él tiene poder sobre las cosas que estamos viviendo. Ahora, dentro de eso, con su poder también es tan amoroso que nos va formando, nos va haciendo conformes, porque a veces no recibimos las cosas que no recibimos, por lo que aquí nos muestra el versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertidos hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana.
En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. Vamos a hacer un alto aquí. Dentro de todo el Señor dice, yo soy tu refugio. Yo estoy con todas las generaciones. Antes que naciese todo, antes que naciese el universo, ya yo era Dios y seguiré siéndolo hasta la eternidad. Tengo toda la autoridad, pero en esa autoridad también tienes que ubicarte. El problema con Dios, hay dos problemas con Dios, bueno, hay muchos que tendremos nosotros, no con Dios. Dios no tiene problemas. Hay muchos problemas, pero a la luz de este tema, hay dos problemas que a veces tenemos con Dios. Que no lo ubicamos como Dios y a veces no nos ubicamos como creación de Dios. Y si hemos recibido a Cristo, ni siquiera como hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, lo primero que tenemos es convertirnos. Cuando nosotros pasamos de las tinieblas, de las mentiras, de los pecados, a buscar su luz resplandeciente, así, Señor, tú tienes razón y solamente a ti oiré y a ti te escucharé y conforme a tu palabra yo haré, entonces somos hijos. Pero para eso, dice el Señor, humíllate, conviértete, renuncia a lo que tú dices. Esta es la verdad porque yo lo digo y porque lo dicen mis amigos y porque así lo dice TikTok. No, conviértete. Porque el Señor, como dice aquí, Él, a veces no nos convertimos porque hacemos el segundo actual en el universo, en el mundo entero, en mi pedacito de tierra en que todo gira en torno a mí. Pero el Señor aquí nos dice que Él tiene dominio sobre los tiempos, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vidas en la noche. O sea, el Señor tiene control del tiempo. Y sigue diciendo más adelante que Él da vida como da muerte. Él da fortaleza como puede debilitar. Y vamos a ver el versículo 7 en adelante. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. O sea, nosotros convertámonos al Señor, seamos humildes, porque el Señor, si muestra su ira por nuestras conductas irreverentes, rebeldes, donde no le damos lugar a Él, porque el Señor se está diciendo, soy tu refugio, pero soy autoridad, descansa en mí, deja de descansar en tu ego, en tu complejo de pequeño Dios, deja de endiosarte, de idolatrarte o de idolatrar a otras personas, refúgiate en mí, pero mírame también como quien es extenso en misericordia, pero grande también en su ira. Entonces, volviendo a ese punto, o más bien a lo que nos dice Salmo 90, para seguir desarrollándolo, porque pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. El Señor en cualquier momento nos quiere mostrar quiénes somos, cómo estamos. ¿Y qué quiere decir esto? Que para el Señor no hay sorpresas. Los sorprendidos somos nosotros. ¿Y cuándo somos sorprendidos? Cuando creemos que podemos engañar a Dios, que el Señor no se va a dar cuenta, que el Señor no tiene por qué tener la mirada siempre en nosotros. No, porque nuestra maldad delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro fueron puestos. Eso. Los días de nuestra edad, y aquí también cuidado, porque a veces nos sentimos los dueños del mundo y somos tan pasajeros, dice el versículo 10. No, pero primero quería leer el 9, porque me lo estaba saltando. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Nosotros duramos hasta que Dios quiera. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Porque nuestra vida, esta es la pasajera, y luego con Cristo, y en Cristo vamos a vivir su eternidad, disfrutar el hecho de que somos salvos, primero, claro que sí, pero también aprovechemos este tiempo para que haya un precioso adelanto de lo que vamos a tener en la eternidad, el amor perfecto, la justicia perfecta. Vamos a vivir ese ambiente de allá y vamos a extenderlo para que otros también conozcan la obra de Dios y convirtámonos en luz del mundo. Pero recordemos lo que dice el 10, los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza en molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. A veces pensamos y nos damos más importancia a la que tenemos, porque dentro de esto que nos consideramos inmortales o demasiado poderosos, nuestra vida es bien pasajera. Y en este tiempo, ¿qué hacemos en este ínterin? Sufrir porque vamos a un día no estar. Y ahí es donde también el Señor viene con otro desafío.
¿Qué hacemos ante la levedad, la brevedad de la vida? Comamos y vivamos porque mañana moriremos. Muchos, conscientes de que su vida es pasajera, la desperdician en comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mañana moriremos, pero si somos del Señor, la muerte solamente será el reposo para luego abrir los ojos y entrar en la eternidad. El Señor nos lleva entonces a otro desafío. ¿A qué le estamos dando más importancia? ¿A esto que va a pasar? Por eso no dice, a los días de nuestra edad son pocos, 70, 80 años, 90, 100. O, considerando que todo esto va a pasar, tenemos visión de la eternidad, tenemos voz, tenemos esperanza. Mire, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo a veces nosotros le damos mucho poder a la muerte, como el final de todo. Por eso es que las películas de terror que nos ponen, la muerte es el final de todo. Por eso es que no me gustan las películas de terror, porque las películas de terror te dicen una mentira. La muerte no es el final si tú crees en Cristo. De hecho, no te llevan esas películas a creer en Cristo porque te van a ver que la muerte será siempre la que manda, mas la muerte ya está profetizado que será echada al lago de fuego junto con el Hades. Así que hay otro desafío interesante en los versículos 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Aquí es donde quiero que también nos pongamos este desafío. El Señor dice que Él nos quiere enseñar, que nos ha dado su palabra, y su palabra es para aprenderla, y su espíritu para poder de verdad espiritualmente digerirla. O vamos a ponerlo así, su palabra es para conocer quién es Él y el espíritu para entenderlo. Porque yo puedo conocer a Dios, pero sin el espíritu no lo voy a entender más que humanamente. Y entenderlo humanamente es no entenderlo. La palabra es para conocer quién es Dios y el espíritu para entenderlo en su profundidad. Y aquí es donde el desafío es, cada día yo tengo que tratar de conocer más a Dios espiritualmente, buscando su palabra y espiritualmente pidiendo al Espíritu, precisamente, Espíritu Santo, muéstrame el sentido de esta palabra, que traigamos al corazón sabiduría. Y para entender entonces también el otro desafío, la misericordia de Dios. Dice así, desde el 13 al 17. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Aquí Moisés, en vez de decir, yo voy a hacer, sí, yo haré, pero dependiendo de ti. Yo haré, pondré mi parte, pero dándole de nuestro corazón su posición humildes. Solo por tu misericordia, los esfuerzos que yo hago van a tener resultado. Pero cuando yo conozco al Dios que desde el principio me dice, refúgiate en mí, yo soy poderoso, yo soy juez, pero también te quiero enseñar a vivir, te doy mi palabra y mi espíritu para que aprendas a vivir. Entonces te desafío a que acércate a mí, no me huyas. Yo quiero darte una vida verdaderamente de calidad, con pensamientos santos, perfectos. Hay algo que me lleva mucho a meditar y no es lo que vivimos. La vida no es exactamente lo que vivimos, sino cómo lo vivimos. ¿Cómo estoy viviendo lo que estoy viviendo? Porque puede ser que en casa haya dos personas que estén viviendo la misma situación, en las mismas situaciones, pero no están viviendo iguales. ¿Cómo estoy viviendo la escasez? ¿Cómo estoy viviendo la enfermedad? ¿Cómo estoy viviendo el éxito? ¿Con pensamientos de la carne o pensamientos de Dios? Trayendo al corazón sabiduría. Porque aquí también recordemos que cuando dice que traigamos al corazón sabiduría, ¿cómo viene esa sabiduría? Santiago nos recuerda que nos lo dice. Si alguien quiere sabiduría, pídasela a Dios.
Pero para pedírsela a Dios, primero tenemos que decir, Señor, yo creo que creo, o más bien, yo creo que sé, pero sé que no sé lo suficiente, porque solamente sé lo que he aprendido en el mundo y lo que ha entendido mi carne. Más bien quiero aprender lo que tú tienes para mí y entenderlo espiritualmente. Mira, hay muchos más desafíos que podríamos sacar de este Salmo 90. Yo les invito a que no solo sacamos todas las enseñanzas de un solo salmo, sino de cada porción bíblica. Extraigamos, exprimamos. Hoy podríamos haber hecho algo correcto, que es buscar muchos versículos de diferentes libros, pero que hicimos también ver cómo el Señor a través de este salmo, como de otros también, nos puede hablar. Nos quiere hablar, anhela hablar. Hoy el Señor nos ha desafiado a conocerlo como su refugio, como el Todopoderoso, como el que nos enseña y el que es misericordioso. Ante eso, ¿cuál de estos desafíos estamos pasando bien o en cuál estamos quedados? En refugiarnos en Él, en reconocer su poder, en pedirle sabiduría a Él, renunciando, siendo humildes, siendo quebrantados y convertidos. Estamos pasando la prueba de que entiendo que Dios tiene misericordia para los justos, como también castigo para los malvados. Tiene tanto desafío el Señor en este Salmo de pocos versículos, pero de profundas enseñanzas. Vamos a orar. Les invito a que oremos dándole gracias al Señor que hoy nos dice, extrae de mi palabra, extrae, pero extrae sobre todo el conocimiento de quién soy yo, o sea, quién es Dios. Dios quiere que lo conozcamos en su palabra y que nos libre a veces de buscar la palabra para tratar de sacar numerología y códigos secretos que no son de Dios. La palabra es para conocerlo a Él y para conocer quiénes son para Él y cómo tenemos que irnos a Él y dónde tenemos que ubicarnos delante de Él para tener una relación sana y verdadera. Oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra. Hoy, ¿por qué debemos extraer de un solo salmo tanta enseñanza? Porque tú a Moisés le hablaste. Y aquí es donde también debemos aprender. Este salmo profundo, considerado como una oración de Moisés. Y ahí también yo te pido que nos recuerde algo. Tú nos desafías a que oremos guiados por tu Espíritu. Como decía en el tiempo de intercesión del sábado, el tiempo de limpieza y pedirte perdón del sábado ante la reunión. Señor, quiero orar como una hoja en blanco. Pon en mí qué debo pedir. Guíame. Y recordar lo que he orado. Recordemos lo que el Señor nos ha mostrado en oración. Porque tú, Señor, nos enseñas mientras oramos. Porque tu Espíritu Santo, cuando nos guías, nos corriges y nos muestras en la oración. No solo para hacer una oración agradable a ti, Padre, sino también una oración que nos edifique. Porque en la oración guiada por ti, Señor, somos edificados, corregidos. Pero por eso debemos que confiar en ti y darte gracias cuando tú corriges nuestras oraciones y nuestras oraciones son bíblicas. Porque una muestra que son oraciones correctas es que son conforme a tu palabra. Señor, hoy bendecimos tu intención de querer ponernos a desafiar, o sea, poner este desafío de conocerte más, conocer nuestro lugar delante de ti, lo que debemos hacer delante de ti, lo que no podemos seguir haciendo delante de ti. Y gracias por llevarnos a profundizar más en tu palabra y en ser enseñado cuando oramos. Hoy, Señor, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.